Además estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias. Solemos hablar los jueves de la Iglesia Cuerpo de Cristo, como familia denominacional dentro de, en España y por todo el mundo, ¿no? Estamos en los 5 continentes habitables o habitados y con una visión de Dios de dar por lo menos un añadido, ¿no? A las personas que necesitan de la dirección de Dios, ¿no? Hay un texto en la palabra de Dios que nos habla de propósitos divinos. Bueno, hay muchos, pero estaba pensando concretamente en ese texto que muchas veces se lee solamente hasta la mitad, que dice: todo ayuda bien a los que aman al Señor. Y lo que nos dice es que aquellos que son llamados conforme a su propósito, ¿no? Que aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para cada vida, de los creyentes y de los no creyentes, ¿no? Dios tiene un propósito para cada persona, ¿no? Teniendo en cuenta que todo lo creado es obra de Dios y que en lo que se refiere a la creación humana del hombre, del ser humano, interviene Dios directamente, porque con sus manos. Es decir, cuando crea los cielos y la tierra es solamente a su voz, a su mandato, ¿no? Por su palabra, el verbo, ¿no? Y cuando hace al hombre lo hace con sus manos, y cuando hace a la mujer la hace con sus manos, en una intervención quirúrgica para que fuera del hombre, varona. Y pues eso no ha cambiado en su plan, ¿no? Dios escoge cada criatura humana de una forma sobrenatural, increíble, ¿no? Escoge cada espermatozoide de los millones y millones de espermatozoides, y además el día oportuno para que se conjugue, se combine, se una con el óvulo también específico que Dios escoge. O sea, imagínate que sobrenaturalidad, y formar con ese cigoto, con la unión de esas dos células, del varón y de la hembra, formar una nueva persona, una nueva criatura. Y ya con un diseño genético. Es decir, imagínate cómo escogió de los millones de espermatozoides aquel que tiene el genoma tal, con estas características, con estas cualidades hereditarias, según la ley del hombroso, somos herencia y medio ambiente, y de la misma manera el óvulo, ¿no? Y conjugando todas esas herencias genéticas, Dios crea una nueva persona a su imagen y semejanza, una vez más, y ya ahí es donde está imprimiendo un plan, una función, un propósito, como tú llamas, que yo diría una vocación, en lugar de un propósito, una vocación. Yo lo llamaría un ministerio, una función, un porqué, porque la palabra propósito pues está, aparte de un poco ya manoseada, es poco incisoria. Una función, una responsabilidad, un cometido, un ministerio. Claro, esa criatura va creciendo, primero en el vientre, después tal, y se va desarrollando, y depende de los padres que siga Dios dirigiendo a esa criatura a través de ellos, aunque no pierde el control Dios, pero
en esa combinación de la predestinación de la que hemos hablado, pues combina porque ha predestinado a Sí, hay un plan previsto, ¿no? Claro, pues hay un equilibrio con el libre albedrío del hombre que Dios respeta. Y entonces Dios no pierde de vista a esa criatura suya y la va, de alguna manera, guiando por circunstancias diferentes, a pesar de ella misma y a pesar de los padres. Ahí es donde ejerce la fuerza de la voluntad de Dios que ha determinado, estamos hablando de los ya predestinados, o sea, que sí o sí, ¿no?, para ser ungidos siervos de Dios, ¿no? Y entonces sigue el Señor interviniendo, respetando el libre albedrío, pero sigue interviniendo de una manera muy, muy, muy especial, porque ese, además de ser un llamado, está pensado por Dios como un escogido y un ministro, un profeta, un apóstol, etc., ¿no? Por lo tanto, podemos decir que Dios no es truncado. No. Todos los demás también tienen un plan perfecto de Dios para ellos y sobre todo el principal, que sean parte de la familia eterna de Dios y que no se pierda ninguno. Uh-huh. Pero claro, todas las cosas ayudan bien a los que sirven a Dios, está claramente. Sí, a los que andan conforme a sus planes, ¿no? A los que andan conforme a su voluntad, por lo tanto, a los que ejercen la responsabilidad que Dios les ha concedido al crearlos. La vida ya trae consigo misma una responsabilidad, un deber para el que nos da la vida. Yo veo a veces figuras, en el Antiguo Testamento hay unas figuras tremendas, ¿no?, de personas que Dios tenía un llamado, un propósito para sus vidas y que por medio tuvieron un tiempo complicado. Estoy pensando quizá en la figura de José. Dios tiene una visión que comparte con José, de que él va a ser alguien que va a ser alguien que dirija, que gobierne sobre sus hermanos, etcétera. Y sin embargo llega un momento en el que él se encuentra en una situación que no tiene nada que ver con el plan que Dios le había mostrado, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de José, cómo tuvo que pasar él por esas circunstancias de ser echado en una cisterna con amenaza de muerte, de ser vendido como esclavo, de ser tratado como esclavo, aunque la gracia de Dios estaba sobre su vida, de cómo es acusado de intento de violación y cómo acaba en la cárcel. Pero en todo ese proceso, que creo que son unos 13 años, hay una, como decías tú, Dios está tratando sobre esa persona, ¿no? Quebrantamiento, porque y moldear, no olvidemos que cuando somos jóvenes, somos neófitos, sí o sí, aún los más responsables y los más bondadosos, etcétera, como era José. Y él reveló en una manera un poco soberbia, quizá, petulante, ¿no?, o por lo menos inapropiada. La revelación que Dios le dio se la expresó a sus hermanos y a su padre y a su madre, demostrando que todos se tendrían que inclinar delante de él. Y que así fue, porque después, para salvar sus vidas, todos tuvieron que inclinarse delante de él cuando fue el gobernador de todo Egipto, el segundo del imperio. Y así pudieron salvar sus vidas y efectivamente se cumplió la visión. Pero para que lo principal
de un ungido de Dios se manifieste, que es la humildad, tiene que haber quebrantamiento, ¿no? Y Dios le quebrantó, pero pasa con todos, ¿no? Con todos los ungidos de Dios. A David también lo quebrantó de muchas maneras. Y para qué vamos a hablar, por ejemplo, de los profetas, como todos, incluso quebrantamientos de palizas y los reyes también ungidos, ¿no? O sea, quebrantamiento es indispensable. Los que hablan de un evangelio de solo bendiciones están equivocados, ¿no? A veces no entendemos, ¿no? Por qué nos mete Dios a veces en tribulaciones. Y entonces, si uno solamente ve el conflicto, no ve el propósito de Dios detrás, el porqué de Dios, ¿no? El plan que Él tiene para poder llevar adelante su meta para cada uno, ¿no? Nos dice la palabra que él nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, quiere que cada uno de nosotros tengamos una condición personal cercana a la que tiene el Señor mismo, ¿no? Es decir, que cada vez nos parezcamos más a Él, ¿no? Y bueno, más aún, hasta que con el plan de ser perfectos ya es llevemos a la estatura de la plenitud. No ser dioses, pero ser la misma estatura de Jesús, en términos de fe 100% y de amor 100%. Y de santidad 100%. Y eso tiene un proceso que está muy tipificado en la maduración, ¿no? Que produce el sol de justicia, se suele llamar, ardiente sol, ¿no? Pero que es el que va madurando la fruta, y la lluvia y el granizo. Entonces la fruta que el árbol que soporta todas esas inclemencias, pues da buen fruto. Y cómo aprender, por ejemplo, a gobernar a los que sufren sin saber lo que es el sufrimiento. Pues la compasión viene precisamente por ver a otros sufriendo lo que tú has sufrido. Y dices, madre mía, yo sé lo que es esto. ¿Y cómo aprender valentía si no has tenido confrontaciones, si no has tenido batallas? Pues y en el momento en que la criatura comienza a desarrollarse para cumplir esa función, esa vocación, ese plan de Dios en su vida, pues el diablo se pone en contra y con todas sus huestes. Claro, no puede hacer nada que Dios no le permita, pero es que de vez en cuando Dios lo suelta y suelta, como hizo con Job. El ejemplo de Job es terrible. No le permitía acercarse a Job, acercarse el diablo a Job. No se lo permitía, lo tenía protegido. Como el diablo le dice a Dios, claro, lo tienes ahí bien guardado, bien protegido, déjame que lo toque. Y entonces pues lo permitió para que fuera fortalecido espiritualmente y pudiera pegar un estirón espiritual, de pasar del logos a la vivencia, a la experiencia, al rema, ¿no? Y a un nivel que claro, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Lleva a declarar al final. Y yo creo que podemos estorbarle a Dios en ese proceso o podemos ser favorables. Sí, participar con Él, ¿no? Participar. Entonces, si la queja viene en medio del tratamiento de la vara de Dios, pues estamos estorbando, ¿no? Eso. Ayer compartía con mi esposa, dar gracias a Dios en todo. En todo. Ser agradecidos, ¿no? Y ahí es en donde
se ve el nivel de mansedumbre, de humildad, de respeto a lo que Dios permite y de confianza. De decir, bueno, Dios está permitiendo que sufra esta situación, pero Dios pues quiere mi bien. Yo, por ejemplo, sé que esta tos y todo esto busca el bien de que yo equilibre mejor mi trompeta, ¿no? En el sentido de administrar la herramienta. Exacto, ¿no? Porque la he maltratado, o sea, sinceramente, ¿no? Y eso no es sabio, ¿no? La he maltratado, pues a veces hablando demasiado, a veces hablando sin impostar la voz, irritando la garganta, gritando, lo que sea, ¿no? Entonces Dios está ahí. Así que todo tiene su bien, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, conforme a los que están viviendo conforme a su plan, a su vocación, su llamamiento y a la función que... Claro. Alguien puede decir, sí, eso para ti, que eres un siervo llamado por Dios a un ministerio, pero ¿y a mí? Que soy una persona sin un ministerio concreto en la iglesia. Es decir, todo eso sí será para esos que habéis decidido tener una vida 100% delante de Dios, pero Dios tiene un propósito para cada persona, para cada miembro de la iglesia tiene un propósito más especial, ¿no? Todos los hijos de Dios, pues en la multiforme genialidad y creación de Dios, pues nos ha diseñado y nos ha creado para cubrir las responsabilidades tan diversas, tan dispares del reino de Dios. Si en un reino como el que vivimos en España hay una multitud de áreas que tienen que cubrir los dirigentes y que por lo que estamos viendo donde tenía que haber uno hay cuatro, o sea, es decir que sin embargo Dios quiere que esa persona sea el único que cubre ese área, aunque en colaboración, en comunión fraternal con el resto del cuerpo, porque compara la iglesia con un cuerpo humano, ¿no? Y las células pierden su protagonismo, no tienen interés en su protagonismo, porque sería absurdo que una célula intente salirse del cuerpo y decir, yo soy el rey, ¿no? Bueno, hay unas que hacen eso, que son las cancerígenas, ¿no? Claro, esas son las rebeldes, que no es que toman la postura ególatra de que esa célula se convierta en una reina, no. Esa célula, la cizaña del cáncer, llamado cáncer, pero que también tiene, por supuesto, orígenes espirituales, entra en una célula como puede entrar en una persona de una iglesia, que es como una célula dentro de la iglesia. Sí. Y la contamina, la enferma y la lleva a reproducirse rabiosamente, a contaminar a otros. Como dice sobre todo una raíz de amargura, ¿no? Contamina y contamina todo alrededor. O la cizaña, ¿no? Hasta que se produce la metástasis en el cuerpo y entonces viene la muerte. Ese es el resultado del trabajo de Satanás en combinación con aquellas personas que declinan en su responsabilidad, en su deber, y que solamente quieren derechos, que han dejado que su ego siga creciendo, engordando, y no han aceptado la circuncisión de la espada
el bisturí de Dios, que es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, para que el ego esté sujeto, bien dominado por Cristo, y entonces no permita en ninguna manera esa contaminación de una levadura vieja. Claro, alguien puede decir ya, entonces Dios es un dictador que nos quiere obligar a hacer lo que Él quiere, y entonces nosotros solamente somos peones en su plan, pero realmente Dios lo que quiere es el desarrollo máximo de la vida de las personas, ¿no? De hecho, en ese plan de Dios hay muchos cambios, ¿no?, que incluso hace Dios en esa interactuación del padre con los hijos. Si en lugar de que el hijo pródigo le pidiera la herencia al padre para irse a despilfarrarla, le pidiera más responsabilidad, le pidiera ser economo de la economía, en fin, hubiera sido diferente. El padre estaría contentísimo de darle ese cambio y esa... ayer estuve hablando con una de mis nietas, cómo llevaba varios días anhelando un crecimiento espiritual y llevar carga de mujeres. Porque lleva un trabajo un poco monótono, y entonces en el sentido está contenta y con gozo, lleva años haciéndolo y en obediencia y con buen testimonio. Pero al convivir con otras chicas y ver, pues la compasión le ha surgido y también el anhelo de crecer en responsabilidad, lo cual echa para atrás a muchos. Hay muchos que no, yo no quiero más. A mí no me vengas con problemas, ¿no? A mí yo tranquilito, esto lo tengo ya controlado, esto lo domino. Ahí es donde está el ego satisfaciéndose, ¿no? Si tú lo dominas, puedes provocar a Dios a que te pegue un guantazo, te quite el dominio para que tengas que ponerte de rodillas, ¿no? Como pasa a veces. Porque el que tiene que regir, dirigir, la cabeza es Cristo. Y entonces, y qué bueno, pues me alegró el corazón, porque yo veo ya pues un nieto que está llevando una pequeña ciudad, acaba de cumplir 20 años y ya es responsable. Tú a tus hijos que están ya siendo pastores y llevando ciudades, ¿no? Bueno, pues yo además de los hijos ahora los nietos, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con esa interrelación paterno-filial, y ella ha orado al padre para decirle: Padre, anhelo esto, me gustaría, si es posible, y lógicamente el siguiente paso es hablarlo con la autoridad, ¿no? Entonces lo ha hablado con el pastor donde está viviendo, en la comunidad donde vive, y después el pastor lógicamente con el abuelo de la criatura, y también por la autoridad que me corresponde, ¿no? Y yo ayer pues hablé con el padre de ella para decir para que haya un acuerdo, ¿no? Y la unanimidad ha sido clara, ¿no? Para que empiece con esa responsabilidad, ¿no? Y por tanto no hay una dictadura. No, Dios nos respeta. Para mí nos respeta, yo no diría demasiado, ¿no? Porque que eso sería como juzgar un exceso en Dios, pero nos respeta mucho más de lo que ni imaginamos y mucho más de lo que nosotros respetaríamos. Esto es tremendo. Y eso tiene que ver primero con la misericordia de Dios, con el amor, ¿no? Y que es hija del amor, y después con la paciencia de Dios. Es que como Él no está forzado por la diversión temporal, que es una de las presiones que si no sabemos equilibrar, pues nos puede llevar el cronos, nos puede llevar a precipitarnos y tomar decisiones de impaciencia, ¿no? Y Él no, Él tiene absoluta paciencia, ¿no?
la ciencia de la paz, y por tanto nos respeta, vamos, en una forma impresionante, hasta el punto de que cuando nos hemos rebelado contra él, le hemos dado la espalda y hemos llegado incluso a la blasfemia, como llegó Pedro en una noche, le negó 3 veces a Cristo y la tercera vez blasfemando. Y sin embargo, Dios respetó la debilidad de Pedro, que perdió los estribos por el miedo a salvar el pellejo. Esa cobardía, porque Pedro era cobarde. Era muy emocional. Muy emocional y por lo tanto muy cobarde, ¿no? Porque si te dejas llevar por los sentimientos, apaga y vámonos. Inmediatamente ya no te lanzas, ¿no? Y entonces le respetó de una forma: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Me vas a traicionar 3 veces. Fíjate tú, en ese momento era de los 2 apóstoles. Sí, del trío más cercano. Sí. Entonces, si le dice: me vas a traicionar tú, que encima me dices que vas a dar la vida por mí, que vas a morir conmigo, si a mí me matan, pero si me vas a traicionar 3 veces. Tú fíjate qué situación de visión profética de Jesús y qué respuesta, en lugar de enojarse, en lugar de decir: me vas a negar, grotescamente, ¿no? Y para mí más impacto me produce el respeto que tiene por Judas. Dios, que me venía a la mente lo mismo, Judas. Qué respeto que le llama amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, Dios mío. Entonces, hablando de respeto, los que quieren decir que Dios es un tirano son aquellos tiranos, ególatras, anarquistas, que no soportan ni la más mínima autoridad. Y que es el espíritu de Satanás y del anticristo, ¿no? Y que ha inoculado en el ser humano con esa promesa, ¿no? ¿Cómo que moriréis? Seréis como Dios. Y eso sigue hoy, además, fermentando a una velocidad impresionante. Y se pretende plantear pues que los dioses, y el Dios verdadero inclusive, son dictadores creados o imaginados por apocados seres humanos, temerosos de la muerte, temerosos del castigo y del infierno, etcétera, y que por tanto han diseñado y han creado esos dioses que no existen, ¿no? Claro, ¿quién va a invalidar la existencia de Dios por mucho que lo pretendan, ¿no? Hay anhelos personales y a veces anhelos que Dios pone en el corazón para que sean los suyos, ¿no? ¿Cómo alguien puede discernir la diferencia entre el anhelo personal? Estoy pensando, hay un texto bíblico que dice: el que anhela obispado buena cosa desea. Pero es decir, hay algunos que lo hacen desde una perspectiva no correcta, o a lo mejor no es el lugar donde Dios los quiere, ¿no? Sí, la motivación es lo que marca. Si la motivación de un hijo de Dios es agradar más a Dios, darle más, que el Espíritu Santo dé más frutos a través de él, y ser canal de Dios para amar al prójimo más, servir. Si la motivación es servir, eso es una buena vocación y un buen anhelo. Desear ser pastor o maestro. Se estaba hablando de la política actual, y se decía que los políticos que entran en ese gremio deberían de entrar con la motivación de servir al pueblo. Claro. Pero ¿cuáles son los que entran así? Algunos hay, pero muy pocos.
Entonces, pues, si la motivación es la honra que produce el cargo, eso viene de una vanidad que ya no ha muerto, una vanidad de esa idolatría que se manifiesta no tan crudamente como Herodes manifestó en su soberbia de presentarse como Dios, pero que queda en esa hija de la idolatría que es la vanidad, la vanagloria, ¿no? Y si la ambición, la motivación es no solo por honra y poder, autoridad, sino también por dinero, ya, pues entonces estamos hablando de los que tienen una vocación carnal y la pretenden disfrazar de vocación espiritual. Estos, si prosperan, que tristemente muchos de ellos prosperan porque saben trepar, saben latigajos, y digo esto por los leguleyos, ¿no? Que saben manejar el logos y tener discurso, ¿no? Son pico finos, pues entonces estos van a ser una vergüenza para Dios y van a ser de perjuicio, de daño en la iglesia, en donde quiera que vayan. Yo ahora últimamente me agarro a una enseñanza de Jesús, cada vez más, en los tiempos que vemos acelerarse de una manera impresionante, tanto el Cronos como el Kairos se aceleran, porque hay una confrontación lógica en los tiempos de Satanás, que maneja el Cronos, que dice la palabra que le queda poco tiempo, ¿no? Que sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Sabe que le queda poco tiempo. Y en el Kairos de Dios, que quiere ya cerrar el asunto conforme a su planificación profética y su voluntad perfecta, y que nadie pedirá que se cumpla. Entonces Jesús dijo: por nada estéis afanosos. Y para mí, y lo veo por una razón, porque durante muchos años yo he hecho planificaciones que se han ido cumpliendo, salvo algunos cambios a veces. Como tú sabes, interactuamos y hacemos, incluso diseñamos congresos, campañas evangelísticas, retiros espirituales, y yo qué sé, programas de radio, televisión, y luego viene Dios y lo cambia. ¿Cómo? Permitiendo al diablo que haya un ancobi o de una manera. Sí, cualquier. Entonces, ya no es oportuno hacer planes a larguísimo plazo, que es una estrategia sabia y que Dios da profecía siempre. Toda la palabra profética viene a cumplimiento inmediato, Sí. a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, y en muchos casos repitiéndose en esa constante manifestación, porque son palabras proféticas que se cumplen en tiempos diferentes, son para diferentes tiempos, ¿no? Es como la palabra profética de las 7 vacas flacas se cumple a lo largo de la historia, vamos, un montón de veces, ¿no? Entonces, como no tenemos mucho tiempo, es como que Dios está diciendo: ¿para qué vas a hacer planes? Sí. Pero una cosa es el afán, el afán y otro es el celo, ¿no? Sí. Jesús decía: el celo por tu casa me consume. Claro, entonces afanarse es querer conseguir los propósitos, incluso espirituales, demasiado rápidamente. Eso es afanarse. Ya, lo quiero ya, a veces hoy, mejor que mañana, ¿no? Y le decía yo a
a otra persona que estaba preocupada por mí, por estos días que he estado. Digo, pues el Señor me ha cambiado la predicación por la tos. ¿Por qué? Porque a veces parece que yo quiero ir dejándole atrás a Él, ¿no? Y tú ya me conoces, sabes que en ese sentido tengo ese ímpetu. Y eso puede aparentar ser celo, pero a veces está mezclado con ese afán, que tiene buena motivación, porque afán por ganar almas, pues es bueno. Sin embargo, dice que ni eso siquiera. Claro. Por nada estéis afanosos. Nada, porque no podemos nosotros salvar ni un alma. Solo lo que Dios permita que hagamos. Y entonces el verdadero descanso del Shabbat Shalom es precisamente no codiciar nada. Y el afán es una codicia. Y a veces podemos tener codicias que las rebozamos de religiosidad, pero que tienen que ver con nuestro ministerio, con nuestra función y con nuestro anhelo personal, ¿no? Entonces eso es afán, sin ninguna duda. No es, por supuesto, tan, repugnante al nivel de lo que es el afán de dominio, de poder, de honra o de dinero, ¿no? Entonces, y así podemos vivir con el pan de cada día sin guardar el maná para el día siguiente. Y entonces no nos vamos a encontrar comido de gusanos. Y así podemos vivir con la fe necesaria para cada día. Va en contra de la salud física, psíquica y espiritual el afán. El afán. Incluso en los buenos afanes. Porque nos satisfacen carnalmente en ser protagonistas, aunque fuera en una pequeña medida. Y no, el protagonismo es absoluto de Cristo, porque Él es la cabeza. Ahora, colaboradores, consiervos suyos, instrumentos suyos, herramientas suyas, eso es, mayordomos, ecónomos suyos, eso es lo que nos corresponde, y no podemos nosotros adelantarnos a la cabeza. Y la cabeza, incluso la nuestra, es más rápida que nuestras manos. No se mueve la mano sin que la cabeza no haya dado la orden. Si no, tendríamos un mal síntoma de, ¿cómo se llama? Sí, de Parkinson. Parkinson o cualquier otra cosa, que es una disfunción cerebral. O sea, ¿no? Entonces, pues es muy sencillo. El cuerpo del cual formamos parte, como miembros, como ministros, debe de estar relajado, dejándose guiar por la cabeza. Y es la cabeza la que hace que se mueva la mano derecha, la mano izquierda o las dos, para dar, para abrazar, para imponer las manos, para escoger fieles actos idóneos y ungir ministerios, y también la que determina nuestros pasos. Pues he visto cómo se han ido truncando proyectos, esto tú lo sabes, por el calendario que hacemos mensual, de campañas evangelísticas que hemos hecho durante años de forma muy, ¿cómo decir?, tranquilamente y sin trabas, y que de repente, pues, campaña en Valencia, diseñada, planificada, fin de semana tal, y no hay permiso. ¿Y qué sucede? Pues ya me descoloca ese plan. ¿Entiendes? Entonces ahora pues el si Dios quiere tiene que estar ya no pensado de aquí a un mes o un año, sino a cada día. Baste cada día su afán,
porque cada día trae su propio mal. Claro, eso podría romper toda planificación que es inteligente. No, lo que tenemos es que estar pensando en que si Dios nos cierra esa puerta, nos abre otra. Claro. Hay un dicho que dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Claro. Entonces, claro, el tema está en que en la planificación deberíamos de tener la clarividencia de saber cuál es el propósito de Dios, ¿no? Y a veces nos falta. Dice, el Señor nos deja áreas en las que decidimos nosotros, aunque Él luego ya lo trastocará en su momento, ¿no? Hay áreas que están delegadas por Dios y que, salvo excepción, no nos repite que lo hagamos de otra manera. El que al despertarnos por la mañana lo hagamos con oración de gratitud, no es un tema de que tengamos que recibir de la cabeza la iluminación sobre esa oración. Esa ya sale de una manera espontánea, ¿no? El que el que nos lavemos la boca, pues no es cuestión de no me voy a lavar la boca, pero podría suceder que Dios diga que lo que tienes que hacer es ir al dentista, no lavarte la boca. Y entonces resulta que te vas a lavar la boca y te empieza a sangrar la boca o lo que sea, y resulta que se acaba lavarte la boca. Pero eso es una excepcionalidad. Lo normal es que te laves la boca y punto, ¿no? Estoy hablando en cositas para que seamos prácticos. Pero en los tiempos que estamos viviendo, se van a acelerar los cambios. Y de repente, pues el Señor puede agarrar a alguien y llevarle a hablar con un eunuco, como hizo con Felipe, en lugar de que fuera a la sinagoga. Esto es lo que yo veo. Sí, o con Pablo, que fue donde Cornelio, en lugar de quedarse... Exacto, y que resulta que no quería saber nada con gentiles, y Dios le rompe todos los esquemas, y le hace una visión del famoso lienzo con animales inmundos. Entonces, eso va a ser muy, muy, muy frecuente, porque al final lo que Dios no quiere de ninguna manera es una iglesia planificada. Ya sabes, empieza el culto, la bienvenida, la oración, la alabanza, la adoración, la ofrenda, los avisos, ¿cómo se dice? Las noticias, no sé qué, si acaso un testimonio y la predicación de la palabra y la despedida y el cierre. Y ahí está. Que en sí no es malo, pero que no es bueno el sujetarse a eso, ¿no? Eso no es malo, pero lo que es malo es que eso esté estabulado, que ya sea un método. Que sea ya una norma. Entonces volvemos a lo que es el anquilosamiento religioso. Entonces es más, hay que orar, rompe todos estos sistemas, Señor, rompe y que de repente pues haya un cambio, que entren unas personas nuevas y con un montón de demonios y se monte el espectáculo. La revolución, y la iglesia tenga que reaccionar y aclamar y orar, echar los demonios, por decir algo, ¿no? O se derrame un espíritu profético y empiecen a profetizar no sé cuántos, que además es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia, sobre todo que profeticéis. Todo eso rompería y por eso hay que orar para que el Señor tenga completo señorío y rompa los afanes y los planes
religiosos, intelectuales o, bueno, personales de los dirigentes de las iglesias. Es tremendo que donde se conjugó la religión judaica fue un tiempo de incertidumbre constante en cuanto a los planes y los tiempos, ¿no? En el desierto, con seguridades firmes, pero con incertidumbre en el qué hacer de cada día, ¿no? Porque si la nube se levantaba, tenían que desmontar las tiendas. Esa es la historia. Y no avisaba cuándo. De repente, es lo mismo. ¿Tú crees que el enemigo va a avisar cuando va a atacar? Sabemos que en todas las guerras el factor sorpresa es fundamental. Bueno, pues en este caso, el factor sorpresa de Dios es para que el pueblo no eche raíces terrenales, que no pierda esa conciencia de que es un peregrino en el mundo y que tiene la proyección celestial. Y sin avisar, de repente, a cualquier hora del día, antes de que el sol se esconda, la nube se mueve y claro, toque de trompeta, toque de trompeta, alarma general, y todos a recoger ¿te imaginas? Todo el tabernáculo. Claro, eran miles Sí. de obreros a recoger todo, cargarlo en los camellos, los burros, lo que sea, y a seguir a la nube. ¿Y a dónde nos lleva? Porque el problema de el orgullo humano y la comodidad que da el egoísmo es no tener sorpresas, tenerlo todo planificado, no solamente lo de hoy, sino de mañana y, si es posible, lo de dentro de un año. Y el factor sorpresa desestabiliza y produce pues una debilidad total. No sabes qué protagonismo tienes, solo tienes que dejarte llevar. Y el diablo quiere eliminar eso de la iglesia, quiere eliminar lo que el Señor dice en Juan 3:19, como consecuencia del nuevo nacimiento, que es la familia que produce Cristo, y que es la verdadera iglesia, los nuevos nacidos, los que ya no son de la carne de Adán, los que han muerto al pecado del mundo, han sido enterrados y salen de las aguas y profesan que son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Y pueden decir: Abba, Padre. ¿Y cuál es la proclamación? Esto para mí es vital. Juan 3:19. Sí, nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es como el viento. No sabe dónde viene ni a dónde va. El viento lo lleva. Y eso es lo que hacía el Señor. Él se manifiesta con el viento. Viene el viento de Dios, mueve la nube y todos a ir detrás, guiados por el viento. Sí, y si alguien se demora, puede perder la guía encima. Ya no sabe por dónde ir. Pues dice: oye, que la nube va rápido, tengo que... La nube ya se fue detrás de las montañas y ya no es visible si alguien se enrolla. Por lo tanto, todo el mundo sabía que eso, como la manifestación de la voluntad divina es absolutamente milagrosa, no hay discusión, no hay razonamiento. Y esa es la situación de zanjar todo conflicto. Claro. Que la vida de la Iglesia sea sobrenatural, dirigida de forma sobrenatural por el Omnipotente y el Omnisciente. Fíjate, cada día tenían el maná, la ropa no se envejecía, ¿Ya? y el calzado no se estropeaba, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos, ¿no? Claro, cuando alguien
hubo quien se apartó del propósito de Dios, bueno, los conflictos que tuvo Moisés con diferentes gentes que se rebelaron contra el propósito de Dios. Es impresionante ver, oye, hay una manifestación de juicio, Aarón se pone en medio, separa la maldición, bueno, los de los incensarios y todo esto, se produce también otra acción sobrenatural, sí. Y todavía siguen empeñados en ir a poner la vara para decir, no. Es que el mismo Aarón había participado con María en una rebelión contra Moisés. Es que el mismo Aarón había cedido a la presión del pueblo para hacer un becerro de oro y volver a las costumbres idólatras de Egipto, en ausencia de Moisés, que tardaba en bajar del monte 40 días. Es que Aarón no había sido muy firme con sus hijos y sus propios hijos, levitas, sacerdotes, que fornicaban en la puerta del templo. Pues resulta que encendieron fuego, que se supone que era sagrado y que no podía encenderlo nadie que no estuviera santificado, y el fuego saltó hacia ellos y fueron abrasados. Entonces Dios trató a Aarón de muchas maneras, ¿no? Igual que lo primero que produjo Dios como disciplina a María, la hermana de Moisés, en su golpe de estado, intento de golpe de estado jezabelino, es que quedó leprosa. Y solo por la intercesión de Moisés, pues a pesar, y de la disciplina de ser echada del campamento, como correspondía a los leprosos, pues pudo recuperar. A partir de ahí no se oye nada de ninguna rebeldía de María. Es tremendo que a veces aprendió la lección. Menuda lección que aprendió. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hoy estoy aquí porque la voluntad de Dios lo ha querido, ¿no? Tú sabes que no iba a venir porque estoy todavía en mis ataques de tos, ¿no? Pero sin embargo, no se te abrió otra puerta para poder realizar el programa, y entonces pues he comprendido que mejor tosiendo que sin programa, y por eso pues he venido para estar contigo. Eso es lo que se llama los cambios, y correspondiendo a lo que el Señor permite en cada día y cada momento del día. Sí. Porque esta noche pues hemos estado orando y orando, han intervenido a mi hija, quirúrgicamente a Rebeca, y bueno, y ha sido terrible. Pero bueno, gracias a Dios, pues está mejorando ya en el posoperatorio. En cualquier caso, pues eso, cada día trae su lucha, su propio mal, ¿no? Y también su victoria, ¿no? Bendito sea Dios por eso, porque cada día nos da su victoria, y porque nos fortalece. Las situaciones difíciles nos fortalecen en la confianza en Dios, sabiendo que nos va sacando de todas. ¿Y cómo ir de triunfo en triunfo si no hay batallas? Es absurdo, ¿no? ¿Cómo ir de poder en poder si no hay enfrentamientos con los poderes malignos? Y por tanto, esa es la batalla de la fe de cada día. Por un lado, por otro, los dardos llegan de la derecha o de la izquierda. Yo creo que en este país donde estamos ahora llegan de todos los lados, porque la política está bastante infectada con cicuta humanista y cicuta del nuevo orden mundial. Pero el escudo se mueve derecha, izquierda, arriba y abajo, y solo con agacharse un poco y doblar la rodilla se paran los dardos de todas formas. Sí, cada victoria supone un fortalecimiento y una confirmación, ¿no?, de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así es.
también yo entiendo que hay un propósito, un plan de Dios específico para las personas que nos han estado escuchando y posiblemente nosotros no sepamos situaciones puntuales en las que Dios está hoy ministrando a personas en situaciones quizá de desesperación y pueden tener algo de luz de la parte de Dios, ¿no? Digo porque creo que ese puede ser el colofón, ¿no? del programa, claro, de hoy. Para eso está Dios, que es omnipotente, que no nos juzga por nuestra debilidad, porque no seamos incapaces, torpes, ignorantes, inútiles, impotentes, sino que tiene misericordia y quiere manifestar su naturaleza divina en nosotros para revelar su bondad, revelar su planificación santa de cómo nos ha diseñado y cómo nos ha redimido, para qué función cumplir. Por tanto, eso es lo que Dios quiere y quiere revelarlo. Habla con el Señor ahí donde quiera que estés y pregúntale: Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es la función que tú quieres que yo cumpla? ¿Cuál es tu voluntad? Y hazlo con una decisión muy firme de que una vez que manifiestes su voluntad, pues no se te ocurra decir, bueno, ¿por qué te habré preguntado? Ya no voy a preguntar más porque lo que me pides rompe todos mis planes. Bendito sea Dios y rompe los planes humanos para que se cumplan los divinos, que son los únicos que van a permanecer y que dan fruto abundante y que cumplen el plan por el cual Dios nos ha creado y más aún nos ha rescatado, nos ha redimido. Por tanto, habla con Dios, ora, pero con sinceridad y con valentía para decirle después: Señor, tu voluntad me revuelve todo, me revoluciona todo, mi planteamiento familiar, personal, profesional, económico, pero hágase tu voluntad y no la mía. He aquí tu siervo. Y entonces verás qué bendición, confiando en Dios no te afanarás, sabrás que cada día Él está contigo y que cumple el Salmo 23, Jesucristo es mi pastor, nada me falta, me da el pan de cada día, para el cuerpo y para el alma, me protege, me provee y me unge, me bendice. Esta es la relación que quiere Dios que tengamos de coinonía y que podamos aceptar que Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Amén. Vamos a orar por ello. Sí, claro que sí. Señor bendito, y que tu semilla santa conforte los corazones de aquellos que en su necesidad hoy han recibido palabra oportuna. Gracias que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Señor, que tu propósito, tu idea, tu plan sobre nuestras vidas, si nos sujetamos a ella, tú la vas a llevar a término. Señor, y por eso conforta, fortalece, renueva los corazones de aquellos que están en crisis, en dudas, en dificultades en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre gracias a Cristo. Sí, y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.